Este video es patrocinado por Squarespace, el mejor y más sencillo creador de sitios web. Y si te dijera que fue la decisión del emperador Tiberio que Germania no se hiciera una provincia romana. Frecuentemente, los medios hacen una representación incorrecta, especialmente en películas o series. Tras la derrota romana en la batalla de Troya, el bosque del libro en el 9 después de Cristo acabó definitivamente con las ambiciones romanas de conquistar Germania Magna. Pero al igual que con muchos otros temas sobre el Imperio Romano, esto es incorrecto. En la realidad las cosas eran mucho más complicadas e incluso Germania fue casi conquistada años más tarde por Germanicus. Entonces, ¿por qué Germania todavía no se convertía en una provincia romana mientras Tiberio era en gran parte el responsable de esto y como un joven comandante llamado Germanicus? Finalmente los romanos que discutiremos en este video. La derrota absoluta y destrucción completa de 3 legiones romanas enteras en la batalla del bosque Toyota aún captura la imaginación de muchas personas incluso hoy. Pero como puede adivinar, la precisión histórica de la mayoría de las representaciones de este brutal evento es muy limitada. En septiembre del año 9 después de Cristo, 3 legiones enteras, la 17ª, 18ª y 19ª legiones, fueron aniquiladas y destruidas por una coalición germánica bajo el mando de Arminies, un anterior comandante romano de origen germánico que había traicionado a los romanos y había organizado una emboscada en una situación en la que menos lo esperaban. El comandante Publio Cornelio Varo se suicidó tras este desastre, y el choque psicológico para Roma fue extremadamente grande, según Suetonio. A veces aún se oyen signos de la Quinta Legión de Navarra de Egastes años después, en los terrenos verdes. Dame de vuelta, mis legiones, incluso el virus, eran familiares y se volvieron figuras aborrecidas públicamente porque Varós permitió que Arminies, con quien había servido, lo engañara completamente e indefensamente. Estaba bien hasta ahora, no fue tan increíble como afirmaron los historiadores. La idea de que el desastre de los bosques de Toyota marcó el fin del expansionismo romano por los alemanes surge del nacionalismo alemán del siglo XIX y XX. Esta idea de la superioridad alemana manteniendo a distancia. Las legiones romanas, claro, fueron una idea. Fue bien, ven por líderes del Kaisera y alemán. Fue el perfecto instrumento propagandístico para destacar la supuesta poderosa habilidad de combate alemán. Lógicamente, los nacionalsocialistas especialmente amaron exagerar esto y representaron a los alemanes como Germán el alemán, cuyo nombre era Arminio, como arios superiores que eran mucho más fuertes que los inferiores romanos itálicos. Pero mucho antes del ascenso de los nazis, la idea nacionalista alemana de una superior habilidad en la lucha fue propagada durante décadas en Kaisarí y por lo tanto se convirtió en una perspectiva bien arraigada entre muchos historiadores. Personalmente me parece bastante sorprendente, pero estas opiniones todavía se propagan hoy en día de que la derrota en el bosque de Teutoburgo marcó el fin del expansionismo romano en la región a manos de los germanos, aunque en realidad, solo unos pocos años después de este desastre Germanicus Germanicus, el joven nieto del emperador Augusto, fue nombrado comandante de las legiones en la frontera del Rin en el 13 después de Cristo. Se le dio el mando de 8 legiones y auxiliares, un poder militar increíblemente grande, que probablemente representaba hasta el 15% del poder militar total del Imperio Romano. Al llegar a Germania, él halló la rebelión de la legión, ya que el ánimo era comprensiblemente malo tras el desastre del modelo. Pero logró negociar con las legiones aumentando su pago y así evitando una rebelión a gran escala. Financió el aumento salarial con su tesoro privado, comprensiblemente. Él fue de inmediato muy popular entre las legiones en el año 14 después de Cristo, cuando Egastes murió y Tiberius fue nombrado como sucesor de Egastes. Al recibir esta noticia, las legiones ofrecieron proclamarlo emperador, pero él se mantuvo leal al nuevo emperador Tiberius con el fin de aumentar aún más la lealtad y satisfacción de sus legiones. Él comenzó la primera campaña contra las tribus alemanas a través del Rin, se aventuró profundamente en Germania, saqueando a la tribu de la Misericordia, destruyendo pueblos y todo a su paso como venganza por los romanos muertos en el bosque portátil en el camino de regreso. Las legiones de Demonicus vencieron a las bacterias de los tribus de Barn, Hughes y Peters en varias batallas por esto.
llamado nuevamente a Roma y premiado. El 1 de enero del año 15, el emperador Tiberio vio la popularidad de Germanicus entre ambas legiones y la población, riéndose por su generosidad y por sus victorias. Tiberio temía que pudiera desbancarlo. Esta envidia sería el comienzo del fin para Roma, Germania. Quizás si Tiberio tuviera internet, habría decidido diferente, pero esa increíble tecnología no existía. Afortunadamente, nosotros sí la tenemos, gracias a Squarespace. Puede crear sitios web asombrosos de manera sencilla y fácil de entender. Squarespace es, en mi opinión, el creador de sitios web más intuitivo y mejor que existe. No es necesario saber codificación para optimizar SEO. SEO ya está integrado y ya tiene los más poderosos herramientas de análisis a su disposición. Con solo unos pocos clics y arrastrando y soltando puede crear los sitios web más impresionantes y ya están súper optimizados desde el principio. No importa si quiere crear un bloque de historial, tienda en línea o cualquier cosa, Squarespace es la mejor opción por tener todas las herramientas necesarias integradas. Planeo iniciar un blog sobre la historia tardía del Imperio Romano pronto. Cuando llegue el momento, ten la seguridad de que lo haré. Squarespace, visita squarespace.com para la prueba gratuita y al lanzar, ve a squarespace.com/miurianos para ahorrar 10% en tu primera compra de sitio web o dominio. Al hacer eso, no solo creas tu propio sitio web genial, sino que también apoyas este canal y combates prejuicios sobre los antiguos romanos. Gracias amigo de la historia romana tardía, retomemos a Germánico, Tibulo y su afán por dinero. Fue la razón real de no convertirse en provincia romana, algo frecuentemente olvidado en libros de historia. Tras volver de Roma a la frontera del Rin, Germanicus inició otra campaña contra tribus germánicas. Cruzó el Rin en primavera del 15 DC, atacó a los Chatti y saqueó su capital Matún en una campaña. Incluso capturó a la esposa de Arminio, Esnela, como prisionera, hermano mismo. Esta tribu, los Cherusci y tribus cercanas, se armaron. Luego el dinero causa fuerzas fue a través del territorio de la corriente teoría donde uno de sus generosos mirada utilizó Esteritinos recuperó el último águila de la 19ª legión desde la Tira después de derrotarlos en la batalla. Germanicus continuó devastando y saqueando todo lo que había a su paso haciendo camino hacia el oeste hacia el lado de donde la batalla del libro Bosque Toyota había tenido lugar 6 años antes. Muchos de los soldados romanos muertos de esa batalla estaban tendidos alrededor y Germanicus ordenó que los enterraran después de eso. Él mismo atacó a los Cherusci, abriéndose camino al corazón del país en un lugar llamado el Punto de los Largos Causeways. Esta larga ofensiva de Arminio atacó a los romanos allí. Las fuerzas de Germanicus inicialmente fueron pilladas desprevenidas, pero pudieron darle la vuelta a la situación. La pelea duró 2 días, pero ningún lado logró una victoria decisiva. Las pérdidas fueron iguales. Cada lado es desconocido. Después de este juego Mónaco decidió reunirse en la base del Rin para lanzar un ataque aún mayor. Esto ocurrió en el año 16 después de Cristo, al reunir suficientes refuerzos para iniciar una tercera campaña en territorio germánico. Territorio enemigo. Aún lideraba 8 legiones y tropas auxiliares gala y germánicas, un ejército que podría alcanzar unos 80.000 hombres. Él luego se adentró nuevamente en el territorio Cherusci y en Iravisto cerca del día moderno escrito en Alemania sus fuerzas se encontraron con las de Arminio de acuerdo con Tacitus. Decisiva victoria romana por derechos Targetus. El enemigo fue masacrado desde la 5ª hora de luz del día esta noche caer y por 10 millas el suelo estaba lleno de cadáveres y armas. Arminius casi no escapa vivo de la batalla. Según la historia, los romanos victoriosos erigieron un trofeo con los nombres de las tribus germánicas derrotadas, lo que enfureció a los germanos tanto que atacaron a los romanos de nuevo, pero con precipitación y demasiado pronto. Entonces los romanos volvieron a ganar y las tribus germánicas derrotadas huyeron del lugar lo mejor que pudieron. Germanicus ordenó entonces a algunas de sus fuerzas encabezadas por Gai que se dirigieran contra los chatis estableciendo el camino hacia aquel territorio, mientras que él mismo se dirigía una vez más al territorio de los marcios por tercera vez y devastaba sus tierras. Obligó a Malu Windas,
el líder derrotado de la Misericordia, a revelar la ubicación de otro de los 3 águilas perdidas en el año 9, así él también fue capaz de recuperar esa águila. Así, después de estas 3 campañas, Germanicus recuperó 2 de las 3 águilas de la batalla de los Bárdulos, había derrotado a los pueblos germánicos entre el Rin y el río Elba e incluso había prevenido una rebelión de las legiones. Al llegar a Germania en el año 13, Germanicus solicitó lanzar una cuarta y última campaña a Germania, la cual sometería para siempre a los pueblos germánicos y serviría como base para convertir a Germania Magna en una provincia romana. Pero Siberio decidió de otra manera y Mánico fue recordado a Roma por el emperador, donde llegó al principio del 17 AD recibiendo un gran triunfo por sus éxitos. Naturalmente, las victorias de Germanicus no fueron mencionadas por nacionalistas alemanes en la última década del siglo XIX ni por socialistas nacionales en la década de 1930. Es muy obvio que a pesar del desastroso revés del virus, aún se podría haber hecho de Germania una provincia romana, la victoria completa y absoluta de los romanos casi se logró y la cuarta y última campaña probablemente habría derrotado toda restante resistencia en Germania Magna. Entonces, ¿por qué Tiberio no hizo eso primero? La popularidad creciente de Mónica hizo que Tiberio temiera a Germánico, pues él fácilmente podría proclamarse emperador, marchar a Roma y destituir a Tiberio. Por eso le dio a Alemania una diferente orden en el este, lejos de Alemania. Y luego los romanos generalmente veían a Quimania como un país de pocos intereses estratégicos, casi inexistente infraestructura, tribus extremadamente hostiles y rebeldes y pocos recursos naturales o mineros para extraerse, excepto por supuesto de una gran cantidad de madera, haciendo Hermanía una provincia romana sería costosa, así que Tiburcio prefirió consolidar el poder romano, con el beneplácito de la posteridad. Jamás sabremos si fue bueno o malo. Tiberio no libró muchas guerras, no conquistó nuevos territorios, sino que optó por consolidar lo que su predecesor Augusto había establecido, dejando al imperio con un enorme superávit presupuestario y una frontera de defensa muy vital y un ejército fuerte. Hacer a Hermanía una provincia por otro lado podría haber venido bien unos cientos de años más tarde cuando la tribu germánica comenzó a invadir el imperio occidental, ya que muchas de las tribus que invadieron el imperio en los siglos II, III, IV y VD vivían en la misma área de Germania Magna y se habrían romanizado de la misma manera que las tribus gálicas habían sido completamente romanizadas para el siglo V DC. Entonces, el tiempo de las grandes migraciones habría sido muy diferente si Germania Magaña hubiera formado parte del Imperio Romano, pero por otra parte, también podría haber sido peor. También se podría argumentar que esta provincia habría generado muchos usuarios, como se ve en nuestra línea de tiempo con Britania. Lamentablemente, nunca sabremos qué habría pasado si Tiberio hubiese dejado a Germanicus terminar sus campañas y establecer una provincia romana en el actual territorio alemán. Una cosa es cierta, el mundo sería posiblemente diferente, al menos el panorama político europeo, pues las ambiciones romanas de conquistar Germania no acabaron en la batalla del bosque de Teuto, sino en el 17 después de Cristo cuando Germanicus regresó a Roma con sus campañas casi completas. Arminio, hermano de Germán, murió en el 21 después de Cristo, asesinado por su pueblo. Así suele ser el destino de líderes poderosos, pero siempre nos preguntaremos: ¿qué hubiera sucedido si Tiberio hubiera decidido hacer de Magna una provincia romana? Por favor, dale me gusta y suscríbete para no perderte videos futuros sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y considere apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de su apoyo y en particular me gustaría agradecer a nuestros nuevos miembros de Soul Invictus Maxim Yatza y Tamar. Gracias, a la Giri. Muchas gracias a Maxim y Tamer por apoyar este canal generosamente. No puedo agradecerles lo suficiente y también quiero agradecer a nuestro nuevo miembro estrella, Kai Gordon SH24. Muchas gracias Gordon por tu generoso apoyo.
Este canal es posible gracias a increíbles personas como tú, y quiero felicitar a cada uno de los que apoyan estos canales de cualquier manera, desde una membresía de patrocinio en YouTube, donaciones por PayPal o incluso solo por observar, por supuesto agradeciendo a Miki. Si quieres saber más sobre cómo cayó el Imperio Occidental, puedes ver este video. Esquina, pero si quieres saber qué implica esta caída para Roma, mira el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana, Carate Sibiago y Valle de Benín,